No, es obligado, toda vez que estás dando a luz públicamente tu último libro, Perseguir la noche. Así es. Un título bastante provocador, seductor de entrada. Sí. Es parte de es una trilogía intimista que has venido manejando desde que escribiste lo de los muertos, nos acompañan los muertos. Sí, que aquí estuve, me invitaste aquí justamente. El cerebro de mi hermano. También estuve aquí. Y ahora vienes a perseguir la noche. Pero es tu noche la que estás persiguiendo. Es una noche, te cuento a ti y a quienes nos están viendo y escuchando desde luego. Es lo que yo llamo, Pepe, un tríptico indeseado, y rápidamente te digo por qué. Escribí Nos acompañan los muertos, que es la historia de dos viejos, muy, muy viejos, que avanzan rumbo a la nada. Para más datos, mis padres y la ciudad y su juventud. Luego escribí un libro que no quería yo escribir, que eres El cerebro de mi hermano, que es la larga, penosa enfermedad de José María Pérez Gay, escritor, traductor, diplomático y político mexicano. Hermano mayor tuyo. Hermano mayor él me llevaba 14 años. Grandes amigos literarios y muy buenos hermanos. Y luego Perseguir la noche, que es la historia de varias noches, Pepe. La historia de la noche de la enfermedad, que cuento, que trata, para ir directo al asunto y no comernos ningún minuto más aquí en tu programa, que es la historia del momento en el que a mí me diagnostican un cáncer de vejiga, mientras estaba yo tratando de hacer una novela sobre los modernistas mexicanos, algunos de los escritores modernistas mexicanos: José Juan Tablada, Amado Nervo, Luis G. Urbina, Alberto Leduc, Bernardo Couto. Y esa es la segunda noche, porque ellos fundan la noche mexicana. Los grandes noctámbulos de final de los 90 del siglo XIX. Tal y como lo dices, reventadísimos, Pepe. Eran unos cuates realmente muy reventados. Y el artista de artistas, que es Julio Ruelas, uno de los grandes, pintores, uno de los grandes creadores mexicanos. Esa es la segunda noche. Y hay un tercer pliegue de una noche que tiene que ver con algo que una noche que todos hemos transitado, que es la noche de la memoria de la infancia, de la adolescencia y de la familia. ¿Por qué una noche? Porque se quedó atrás, se quedó en la oscuridad. Y esos son los tres asuntos y las tres noches de las cuales trata esta novela, que se llama Perseguir la noche. Citas una frase que me parece fantástica, que dice: se la tomo prestada a un escritor con el que tuve contacto, y al final el que estaba enfermo eras tú, pero el que se murió finalmente fue él. Eliseo Alberto, el gran Lichi, escritor mexicano-cubano, para mi gusto de veras un gran escritor. Él decía que andabas tú buscando la noche de la noche. Sí, él decía: hay una noche dentro de la noche. Le dije, no, y su libro se llama Una noche dentro de la noche, que yo edité además en Caldearena. Y le dije, ¿por qué rayos tú pudiste robarte y tener esta frase? Me dijo, bueno, es muy fácil, porque yo se la robé a Virgilio Piñeira, que es otro escritor cubano. Y la literatura está a veces hecha de esos préstamos que van y vienen. Él murió antes, porque así es el destino, la mano del destino, y así es la vida. Y él me dijo, yo soy un poco brujo, a ti esto no te tira. Y no me tiró, pero es una de las últimas veces que yo lo vi, porque él murió después de que le trasplantaron un riñón y no aguantó la Afortunadamente, para todos los que te conocemos, te estimamos mucho, entendemos tu sufrimiento, pero vamos, seguir tu noche tan dolorosa, noche con días, con los doctores, el doctor Kraus. Arnoldo, muy buen amigo. Arnoldo Kraus, el Hospital Inglés, las Lomas de Chapultepec, tu vida en la Condesa, tu familia. Te atacaron las noches estabas viviendo una noche en la oscuridad. Una noche y una oscuridad. No en la oscuridad, exactamente, porque siempre has sido muy lúcido. Entras a una oscuridad. Yo lo que creo es que todos los que enferman seriamente entran a una noche y atraviesan una oscuridad. Creo, Pepe, y les comparto a quienes nos oyen, creo que el dolor, por ejemplo, es intransmisible. Podemos acompañar a quienes sufren dolor, podemos estar cerca de ellos, pero es intransmisible. Y una de las sensaciones, uno de los momentos realmente especiales, peculiares e irrepetibles por los que yo pasé es: esto que estoy sintiendo no lo puede sentir absolutamente nadie. Y esa es la noche de la enfermedad. Por eso cito a la gran escritora Susan Sontag, que decía que cuando nacemos, en el momento en el que nacemos nos dan dos pasaportes: uno para la vida de los sanos,
otro para la vida de los enfermos. Tarde o temprano, te tengo malas noticias, Pepe, todos usaremos el pasaporte de la enfermedad. Unos los usan antes, otros los usan después. Me conmovió mucho cuando en algún pasaje estás narrando que ojalá pudieras ir a una farmacia, cuando estabas sufriendo enormes dolores, a una farmacia a comprar morfina para mí, es decir, medicamento de morfina, a base de morfina para mitigar un dolor indescriptible, que tú te esfuerzas, claro, en describirlo puntualmente. Y en ese momento me vino a la cabeza, caray, y el debate sobre la legalización de la amapola, de donde deriva la morfina y otros opiáceos, pues es un tema de debate, debe ser un tema de debate nacional. Y precisamente hoy, hace un ratito, hablábamos con el gobernador del estado de Guerrero, quien tuvo la idea de proponer, pero nadie le hacía caso, de proponer eso. ¿Para qué? Para, por supuesto, darle camino a evitar más violencia en Guerrero, que costó ya la desaparición de los 43 y todo lo que ha derivado. Te quería preguntar, ¿tú qué opinas de esta idea de legalizar la morfina para que con fines médicos y científicos las víctimas del dolor profundo puedan mitigarlo de manera legal? Pepe, has leído muy bien esa parte del libro que estoy publicando. Y yo digo ahí, no solo lo digo, sino lo viví. La prohibición, la política prohibicionista le ha abierto la puerta al dolor. Si tú o yo, espero que tú nunca, pero si yo en ese momento, y lo estás diciendo, hubiese podido ir con una receta a la farmacia a comprar morfina o un sucedáneo de la morfina desprendido, el dolor hubiera terminado. Sencillamente hubiera terminado, pero por desgracia no existía. Esta es una historia que ocurrió hace algunos años. Ha avanzado mucho la medicina del dolor. 10 años, 11 años. Ha avanzado mucho la medicina del dolor. ¿Qué opino? Opino que lo que ha dicho y el gobernador del estado de Guerrero, lo que ha dicho también el general secretario, todo lo que pueda ayudar a despenalizar y a legalizar las drogas debe ser bienvenido. Ahora estamos hablando del dolor, pero dices muy bien, también hablamos de la violencia brutal y de un país ensangrentado, un país que está desde hace tiempo hundido en una profunda crisis de violencia y se desprende del prohibicionismo absurdo que un día se le ocurrió a Richard Nixon para ganar las elecciones, decir que había que prohibirlo todo. Es una barbaridad. Muy pronto, y tú lo sabes muy bien, lo has informado aquí, en Canadá el uso recreativo de la marihuana en todo Canadá será rápidamente puesto en marcha, legalizado. En varios estados de la Unión Americana se ha legalizado la marihuana. Debemos iniciar rápidamente un camino que conduzca a la despenalización. En ese sentido, me parece que algunas de las propuestas centrales del equipo de López Obrador están bien orientadas. Yo hablando bien de López Obrador, Pepe. Rafael Pérez Gay, tienes todo el derecho. Rafael Pérez Gay, en tu persecución de la noche, nos llevas por calles que fueron importantísimas y nos explicas el callejón, nos explicas la calle de Plateros, hoy Francisco y Madero, nos explicas Santa Isabel, hoy Eje Central, Lázaro Cárdenas, que en algún momento, en algún tramo se llamó Niño Perdido. Nos llevas a perseguir fantasmas, los fantasmas de esos modernistas, borrachos, bohemios, atrabancados, reventados, pero lúcidos como nada, ¿no? Te digo lo siguiente, esa es la otra noche que tiene que ver, digamos, con los fantasmas. La enfermedad, cuando te diagnostican una enfermedad seria, te afantasmas, te conviertes un poco en un fantasma, te conviertes un poco en una sombra. Y el plan de evasión de ese que está escribiendo en primera persona el libro de Perseguir a la Noche, que para más datos soy yo, descubre que ir al pasado, pero no a un pasado remoto, sino que reconstruir calles, caminos,
formas de entrar a la ciudad. Callejones. Entonces, betlemitas. Sí, entonces dice, bueno, si el presente no es especialmente habitable, si me están dando malas noticias, quiero salir a caminar. Y el plan de evasión es caminar. Entonces ahí es donde, sin ser una novela histórica, porque como tú sabes, no tiene nada que ver con una novela histórica, él dice, bueno, aquí exactamente en Madero número 4 estuvo el Salón Bach, ese lugar al que venían estos escritores. Y ahí se metían, tomaban unos tragos después de hacer en la redacción la revista Moderna, y se salían y se iban a otro bar, caminaban por Plateros, atravesaban Santa Isabel, se estaba apenas entonces, acababan de tirar el Teatro Nacional y se empezaba a poner lo que fue luego Bellas Artes, y pasaban por la Alameda y llegaban a lo que fue el primer After Hours de la Ciudad de México. Lo digo con absoluta certidumbre, que es el Bar La América, que estaba en la esquina, lo busqué en directorios telefónicos, estaba en Coajomulco y Juárez. Hoy, fíjate la casualidad, José María Marroquí, uno de los grandes conocedores de la ciudad, en esa esquina estaba el Bar La América, ahí se reunían las eminencias porfirianas a tomar la copa, a emborracharse después de que venían de alguna cena de algún lugar. Es nostálgico tu libro porque además te molesta ver la Torre Mayor, te molesta que hayan construido la Torre Latinoamericana, porque era como crecer hacia ¿qué? Hacia la nada. ¿Hacia dónde crece? ¿Hacia dónde va todo eso? Crece hacia la nada. Lo mencionas varias veces. Sí, crece hacia una ciudad que no sabíamos a dónde iba y realmente no sabemos muy bien a dónde va. Aquella ciudad de principios del siglo XX era, no quiero decir ni por mucho que sea una mejor ciudad, era una ciudad que guardaba en sus calles todavía un respeto por cierta memoria. Uno de los grandes problemas que tenemos con la Ciudad de México es que hemos perdido o no hemos aprendido a respetar su memoria. Y yo creo... vinieron los sismos, vino el sismo de hace, pues, prácticamente hace un año, Pepe, y yo sigo viendo cómo se levantan edificios de pisos y pisos, 11, 12, 13 pisos, donde yo he visto, no necesito ser arquitecto para verlo, que se vinieron abajo. Bueno, esa incuria, ese modo de acercarse a la ciudad está también presente en Perseguir a la noche. Es también, en cierto sentido, un lamento por una ciudad que se perdió. He escrito yo, y lo repito, somos las ciudades que hemos perdido. Pues gracias por transmitirnos con ese talento narrativo tuyo propio a través de Perseguir la noche, un dolor muy profundo que tú padeciste y ahora nos convidas a compartir. Lo compartes, pues. Sí. Pocos se atreven. Eres valiente. Yo creo que no hay ningún tema al cual un escritor pueda negarse, ninguno. Yo decía, bueno, no puedo pasar, te digo rápidamente, no puedo pasar por esta experiencia y encerrarme a escribir una historia con personajes, con densidad, muy bien hechos. No, yo tengo que contar esto, no puedo saltarme esto en mi vida. Te agradezco mucho, no solo que me invites, sino a la lectura tan precisa, inteligente y generosa que has tenido. No, me traes persiguiendo la noche. Me traes persiguiendo la noche, las noches de fin de los años 90 del 19, sí, sí. Tus propias noches terribles que padeciste, que afortunadamente superaste después de un dolor siempre inmenso. Cruzo los dedos, Pepe, cada vez que hablamos de eso. Claro, claro, por supuesto. Pero vamos, es una gran experiencia. Gracias. Es un libro íntimo, profundo, serio, como fue aquel que me conmovió tanto. Bueno, me conmovió tanto El cerebro de mi hermano, de mi hermano. Sí. Que lo regalé de Navidad. Hombre, qué barbaridad. A mis amigos. Qué barbaridad, muchas gracias. Para que aprendan a mis compañeros redactores gracias, Pepe. Y periodistas. Te doy las gracias. Y creo que va a suceder lo mismo con este también. Muchas gracias por estar con nosotros, Rafael. Gracias por invitarme siempre. Oye, por cierto, el lío del Fondo de Cultura Económica, ya viste que Margot Glantz, finalmente, por razones muy personales, hay que respetar sus decisiones, declina el ofrecimiento de encargarse del Fondo de Cultura. Tú eres un editor de libros, has sido editor de libros. Sí, sí. Sabes de qué estamos hablando. Y ahora levanta la mano, tienes el video. Anoche, ya muy tarde, me llegó al WhatsApp un video de Paco Ignacio Taibo. Lo vi esta mañana. Exacto, donde está finalmente aceptando lo que Andrés Manuel López Obrador le ofreció cuando fue a rendir homenaje en memoria de los caídos, de las víctimas, presos y en fin, muertos del 2 de octubre. Le hizo el ofrecimiento. En ese momento Paco Taibo puso cara de asombro. Lo vimos, sí. Sí, también lo vimos. No, y le dijo el presidente electo, pero apúrate porque no puedo estar esperando una respuesta, tienes que dármela ya. Y ya dio la respuesta, la voy a poner.
Decidí aceptar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de dirigir el Fondo de Cultura Económica. Hice una serie de proposiciones, tuvimos una reunión, conversamos, estamos de acuerdo totalmente. Andrés va a anunciar muy pronto la situación en la que empezaré a dirigir el fondo. Creo que va a ser muy interesante. No tengo en las manos ninguna preparación. Tengo que ponerme a estudiar toda la estructura del libro relacionada con el aparato del Estado, la situación económica de la empresa, la política editorial hasta ahora, la situación de los trabajadores, el impacto de las publicaciones del fondo entre la gente. Se abre una etapa para mí de ABC. Tengo que decir nada más algunas cosas. Primero, no voy a renunciar a mi trabajo como colaborador de la Brigada Paralela en Libertad. Segundo, no voy a renunciar a mi vida de escritor. Tercero, no voy a renunciar a los trabajos de formación dentro del Instituto de Bueno, es donde está aceptando ya finalmente Sí. Paco Ignacio Taibo II, está aceptando el cargo. Así, a bote pronto Sí. y a reserva de mejorarlo. Sí. ¿Qué te parece? Mira, yo quiero esperar a ver el plan editorial y la propuesta de proyecto de Paco Ignacio Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica. La editorial mexicana más importante y probablemente algunas de las más importantes en América Latina. Bueno, va a tener muchos trabajos Paco Ignacio Taibo II, pues ya nos dijo que va a tener 4 trabajos y Pues de sí. pasadita va a dirigir el fondo. Ya llegué vieja, ya me voy vieja. Está bien. 1, 2, acepta de modo no poco insólito que no sabe o no tiene idea clara de lo que es la estructura del libro y cómo se dirige a una editorial. Eso no me parece mal, me parece bien, Pepe. Algo más que tiene que ver con el Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo resolver, siendo Paco Ignacio Taibo II un hombre de ideas combativas, cómo va a resolver el modo en que pueda reunir dentro de la editorial que él va a dirigir autores que no piensan como él, autores que piensan distinto que él? Cómo va a recuperar, hablábamos hace un momento de la memoria, y si hay un lugar en México que, digamos, concentra una parte de la memoria cultural mexicana, eso es el Fondo de Cultura Económica, que él ha aceptado que dirigirá. De modo que creo que hay que esperar, hay que ver su proyecto editorial, hacia dónde quiere dirigir. Como tú sabes, y quizás quienes nos están oyendo no saben, el Fondo de Cultura Económica vive de 2 cosas. Uno, de 200 millones de pesos de subsidio y de 200 millones de pesos de venta. Esos 400 millones de pesos es lo que hace que el fondo pueda sobrevivir. Para vender 200 millones de pesos en todas sus librerías, hay que talachearle muy duro, hay que hacer un trabajo administrativo muy serio. Y luego, él tiene que ir a negociar, como han hecho todos los directores del fondo, con los jefes para que le den esos 200 millones de pesos y algo más. No solo negociar esto, sino ponerlos al servicio de ese editorial. Un editorial que se caracteriza, entre otras cosas, por traducciones extraordinarias. De modo que cuidado, no vayamos a decir, ¿por qué vamos a publicar a Max Weber? No, tiene que publicar a Max Weber y a otros. Pero no me hagas hablar ya de más, Pepe. No, tú solito. Bueno, pues ya que estás hablando de más, ¿tú estarías con las brigadas del gobierno de la ciudad que están arrancando las placas de Díaz Ordaz y aquellos que en Monterrey quieren tirar la estatua de Díaz Ordaz y los que quieren borrar la memoria de Echeverría luego ahora que a propósito esta semana se conmemoraron 50 años del movimiento estudiantil? No puedo estar de acuerdo en que la historia se corrija y se borre. Yo sé muy bien, como tú y quienes nos están viendo y oyendo, quién fue Gustavo Díaz Ordaz y la mano criminal que cegó el 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas el movimiento estudiantil del 68. Eso lo sabemos, pero retirar placas nunca es una buena noticia. Corregir la historia tampoco es una buena noticia. Yo creo, en cambio, que debieron haber puesto placas. Aquí en la Ciudadela, un grupo de muchachos se enfrentaron de la vocacional, tantos, con muchachos del Isaac Ochoterena, y aquí empezó el movimiento. Imagínate el camino del 68 puesto en 50 placas, en donde tú y yo
pero los más jóvenes pudieran ir siguiendo ese camino. La ruta del poder, la traición, la infiltración, la lucha por la presidencia, se puede hacer esa ruta. Se puede hacer con toda claridad. Entonces digo yo, no quitemos placas. Que pase por la embajada americana, ¿eh? Sin duda. Bueno, pongamos placas, no quitemos placas. Me parece, no estoy de acuerdo, me parece casi absurdo. No se debe, la historia se debate, se discute, se documenta, pero no se puede borrar. Rafael Pérez Gay, te agradecemos Gracias, mucho. Pepe. Déjame volver a invitar a la audiencia a leer Perseguir la Noche, a conseguir y leer Perseguir la Noche, escrita por ti. Muchas gracias, Pepe. Trilogía intimista, profunda, seria. Felicidades, enhorabuena, muy admirable. Muchas gracias, como siempre, Pepe. Al contrario.